Espérate, aló, acá. Ahí está. Vamos a grabar. Ya. Espero cortarme todo de esta clase. Ya. Bien. Entonces, la motivación del análisis de incertidumbre tiene que ver eh, con, con el entendimiento de que los fenómenos no son resultados de procesos aleatorios, como dice ahí. Y por lo tanto, ese entendimiento va a ser una interpretación, ¿ya?, que tiene un nivel, o sea, que se basa en la información fragmentaria y que deja espacio a la incertidumbre, ¿ya? Por esa razón es que, como siempre les dije en el ramo de evaluación de yacimientos, los modelos no son la realidad. Y, y en minería es un poco difícil no entender esa regla que es bien básica y bien obvia. Les voy a relatar un caso con el que justamente esta semana estoy lidiando. La minera para la que trabajo diseñó un forecast. En el fondo es un plan minero con el que presupuestan el semestre. ¿Ya? Entonces hay una meta de producción en términos de ley y tonelaje. Entonces con Gabriel nosotros estamos encargados de generar los modelos más operativos, ¿ya?, que se actualizan una vez al mes y que se actualizan con información que se perfora de la mina y también con pozos de tronadura, o sea, sondajes, infill y pozos de tronadura. El tema es que debido a que tenemos que cumplir con una promesa de producción, es que nos vemos en cierta forma forzados a tener que generar un modelo que cuadre con los resultados del forecast. Porque en el fondo de a poco se instala la idea de que el forecast es la realidad, de que el modelo del forecast es la realidad y tenemos que tratar de que nuestros modelos reflejen esa realidad que también son un modelo. Cuando la única realidad que vamos a enfrentar va a ser la de la operación. ¿Entiendes? Entonces se genera digamos, una, una mecánica de trabajo y un paradigma que no es correcto. Es como dice Javier Milei, es un falso dilema. Y no es una situación única acá donde estoy yo. Yo la he visto prácticamente en todas las empresas mineras. En el fondo eh, se empieza a instalar la idea de que eh, la realidad tiene que cuadrar con el modelo, cuando la situación la verdad es que tiene que ser inversa, ¿ya? Y es probable que a ustedes les toque vivir eso cuando ya estén trabajando en alguna parte. La presión por los resultados nos lleva a pensar de esa forma. Bien, entonces, la idea ustedes ya lo saben, de la interpretación y el modelamiento es construir una representación de una realidad que vamos a asumir que es esta. ¿Ya? Y esta va a ser una foto podría ser una foto de una briqueta tomada en un microscopio, una muestra que tiene cuarzo y plagioclasas, como me corrigió nuestro invitado Gabriel, ¿ya? De la cual, si recuerdan el ejercicio, bueno, no sé si tuvieron geología económica con el laboratorio, ¿ya? Ahora ya que estamos en clases presenciales, no sé si alcanzaron a tener ese ramo, en donde tenían que hacer una malla muestreo. ¿Se acuerdan o no? ¿Lo hicieron? Sí, presencialmente sí alcanzamos, por lo Ah, menos, bueno. esta generación.
Este es un ejercicio similar, pues. En el fondo aquí se toman muestras y en el fondo se están distinguiendo por color nomás, por blanco y negro. ¿Ya? Eh, el tema es que para entender lo que es la incertidumbre, eh, para entender lo que es la incertidumbre, acá se grafica la idea de que en los sitios en donde no se hace el muestreo, no vamos a tener en realidad nunca vamos a conocer el valor que realmente puede existir ahí, a menos que tomemos una muestra directamente en ese sitio, donde estoy marcando con el puntero. Así se ve, marqué con la pluma, con el puntero ahí. ¿Entienden? Entonces, en realidad, los valores que se pueden generar acá tienen una distribución, que es lo que trato de explicar con este histograma. Dependiendo, nosotros podríamos traer, no sé, 20 personas y preguntarles que trate de predecir, de predecirnos el valor que puede tomar ese sitio. O podríamos también tomar distintos estimadores que hagan un ejercicio y nos traten de predecir ese valor. Y como les decía, todos los valores que se traten de predecir van a generar digamos, un histograma. Mientras más variabilidad haya en este histograma, mayor incertidumbre en el fondo tenemos. ¿Entiendes la idea? Y mientras más cercano sea la media, menor incertidumbre. Esa es la idea. Eh, la situación, como dice ahí, parece aleatoria, pero como explicaba anteriormente, eh, los fenómenos no son resultados de procesos aleatorios. Por lo tanto, con herramientas como el variograma, somos capaces de medir el nivel de correlación espacial y saber en el fondo tener una idea respecto al nivel de correlación o aleatoriedad que puede tener la variable. ¿Ya? Como ya les he dicho con insistencia, cuando es posible asumir condiciones de estacionariedad y cuando tenemos un variograma, en el fondo lo que estamos haciendo es reducir la incertidumbre y eso nos permite predecir de manera más exacta y precisa ese valor. ¿Ya? Entonces, la técnica más, digamos, más difundida y más aceptada por la industria para realizar la estimación es el kriging. Pero como ya les mencioné en la clase anterior, el kriging tiene su gran limitación es que no es capaz de dar cuenta del efecto proporcional. ¿Ya? Eh, y la medida de la varianza de estimación no depende de los valores de los datos, sino que depende principalmente de la ubicación de estos y del variograma. Eh, Sin dar cuenta, como les digo, como les decía, de la variabilidad que tienen los datos, no, depende solamente de la ubicación, perdón, no del variograma, solamente la ubicación. Y no da cuenta de la variabilidad ni del efecto proporcional, como les decía. Y por otra parte, eh, al ser un estimador insesgado, eh, genera un suavizamiento que además produce importantes cambios en la forma de la distribución de los datos. ¿Ya? Generando una importante reducción de los valores extremos y de las proporciones de tonelaje, o de las proporciones de tonelaje, sí, a distintos umbrales de corte. ¿Ya? Eso es súper importante porque todas las validaciones del kriging que se realizan convencionales consideran la comparación de leyes a ley de corte cero. Pero en minería nosotros estamos, estamos explotando un mineral y estamos siempre sujetos a leyes de corte. Por lo tanto, es súper importante evaluar cómo se comporta la distribución de nuestro modelo estimado a distintos umbrales de corte, o por lo menos en el valor de la ley de corte económica, y comparar las medias de esta, no solamente también la proporción, sino que también comparar la media para ver qué tanto cambia. Principalmente es súper importante evaluar la proporción.
cosa que no, ninguna, ningún auditor he visto yo que lo haga, y es una prueba súper importante para saber si es que, por ejemplo, un modelo está sobremodelado. ¿Ya? Si nos enfocamos solamente en validar la ley, probablemente no vamos a encontrar problemas, pero definitivamente es muy importante evaluar las proporciones sobre ley de corte. ¿Me entiendes la idea, cierto? Sí, profe. Sí, bien. Bien, entonces un modelo de incertidumbre, a diferencia de un modelo de Kriging, va a ser digamos, valga la redundancia, un modelo que va a tratar de medir el nivel de desconocimiento del fenómeno, ¿ya? Y este conocimiento o esta incertidumbre va a estar originada principalmente por dos razones. La primera es bien obvia, es la falta de información. No tener información, por lo general, nos lleva a desconocer qué es lo que puede pasar en el futuro. Y por otra parte, eh, la falta de conocimiento, dice ahí, y o interpretación del fenómeno, pero yo le sumaría también el nivel de variabilidad o dificultad o complejidad más bien, que caracteriza este fenómeno. Hay yacimientos que son bastante continuos, como los pórfidos, o que tienen leyes bastante que son difusivas, y en el fondo, si tú tiras un variograma o haces un variograma de las leyes de esos depósitos, te van a dar variogramas de libros o variogramas con derivas y cosas de ese tipo. Eh, pero hay otros depósitos que son estructurales, que no son tan continuos, eh, elementos también que tienen un alto nivel de variabilidad, como el oro, por ejemplo, que agregan incertidumbre. ¿Ya? Por más que tengamos información y que entendamos los mecanismos de formación de los yacimientos, de igual forma, las mismas características de los elementos que estamos tratando de estimar generan un nivel de incertidumbre. ¿Ya? Y que también tenemos que entender que no es una incertidumbre global. Podemos tener sectores en un yacimiento en donde el nivel de incertidumbre es mayor que en otros sectores, ¿ya? Causados por estas mismas razones, por falta de información o complejidad del fenómeno. ¿Ya? Entonces, dado que no se incorpora o no se entiende el concepto de incertidumbre, es que se cree de que los modelos tienden a hacer la realidad, ¿ya? Eh, y no entender, bueno, cuando no se entiende ese concepto, eh, empieza una cacería de brujas dentro de las empresas, ¿no? Empiezan a haber peleas principalmente entre los equipos de planificación y los equipos de geología, ¿ya? Porque se cobran cuentas, pues en el fondo los planificadores le culpan a los geólogos o al área de geología porque sus modelos no son capaces de predecir o no les permiten cumplir los planes, ¿ya? Y no sé, los geólogos, el equipo de geología también les cobra distintas cuentas, pues, eh, por, por dificultades en, 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 no sé, que distintas situaciones de logística, operacionales, puedan impedir obtener cierta información, o que también las políticas de leyes de corte, los planificadores apunten a florear la mina, como se dice, ¿ya? En el fondo, a, a tratar de adelantar el mineral para después comprometer la producción en el futuro, ya eso es súper común. En el fondo, pero esas son políticas directivas, ya decisiones estratégicas que toman algunos directivos, que en el fondo después le generan problemas a los equipos que tienen que trabajar en el futuro, ¿me entienden? El adelantar la producción de mineral hoy día nos va a dejar en el futuro sin la chance de poder producir ese mineral, y vamos a tener digamos, y probablemente vamos a tener que mover más estéril para poder llegar a otras zonas donde haya mineral. Pero bueno,
Eh, entonces, la idea de la construcción de los modelos de incertidumbre es que permite, como dice ahí, caracterizar los valores desconocidos de una variable regionalizada a través de distribuciones de probabilidad y no por estimaciones como lo hace el CRISP, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que ahora en cada punto o en cada bloque ya no vamos a tener un valor, sino que vamos a tener una serie de realizaciones, ¿ya? Donde, como les explicaba en la primera clase, entendiendo el concepto de función aleatoria, eh, cada uno de estos valores responde, va a ser una variable regionalizada, o sea, claro, una variable regionalizada eh, que, que, que es parte eh, de la función aleatoria, ¿ya? Entonces, obviamente es importante ya recordar los conceptos estadísticos, porque ya nos vamos a meter a analizar distribuciones. Más allá de lo que habían visto en el EDA, en el análisis del gráfico de probabilidad acumulada, ¿ya? Lo que estamos viendo acá entonces es un gráfico de probabilidad en donde se describe la información que nos interesa a nosotros entender para el análisis de incertidumbre. De esta distribución entonces se pueden leer la estadística descriptiva, ¿ya? Las medidas de posición principalmente, en donde la mediana, si lo recuerdan, nos muestra el, digamos, el valor de la distribución en donde se ubica el 50% de los datos. Por lo tanto, lo que dice acá es que en esta distribución el 50% de los datos está bajo 1 y está sobre 1. ¿Ya? Y así con las otras medidas de posición también. Primer cuartil, tercer cuartil y la desviación estándar. ¿Ya? La desviación estándar, eh, la verdad, nosotros no, si queremos comparar la variabilidad de las distribuciones, no deberíamos utilizar la desviación estándar. Deberíamos utilizar el coeficiente de variación, ¿ya? Que es una medida que normaliza por la media la desviación estándar. Eh, Aquí quiero hacer una pregunta. Por qué razón eh, no deberíamos utilizar ni la varianza ni la desviación estándar para comparar dos distribuciones? ¿Alguno de ustedes se le ocurre? O recuerda, porque yo siempre expliqué esto en evaluación de crecimiento. Profe, ¿Sí? era porque tanto la desviación como la varianza son muy sensibles a los valores extremos de los datos, ¿no? O, por supuesto que lo son, pero esa no es la respuesta. No es la respuesta por la que no podemos comparar la variabilidad de dos distribuciones. Es otra la razón. Pero lo que dice es cierto, pero no es la respuesta. Profe, Ajá. era ese tema que pasaba cuando las leyes, por ejemplo, eran muy bajas y, y las diferencias al elevarse al cuadrado como que se desproporcionaban. Era como que, por ejemplo, si el cobre lo leíamos en ley de cobre, o sea, en porcentaje o en partes por millón, la varianza y la desviación estándar como cambiaban mucho. Y estamos midiendo lo mismo, exactamente. En el fondo, nosotros, a ver, sí, el cobre en el fondo, en los análisis químicos se lee como partes por millón, ¿ya? Y también eso se puede convertir a porcentaje como ley, ¿ya? A porcentaje respecto a una tonelada, ¿ya? Eh, Independiente de la lectura que hagamos, como parte por millón o como porcentaje, la distribución es la misma. Pero si se dan cuenta, tal como dice Martín, en el fondo, si nosotros comparamos la varianza de ese cobre medido como porcentaje, como medido como parte por millón, nos va a dar valores totalmente distintos, porque en el fondo las diferencias cuadráticas que vamos a obtener por porcentaje van a ser totalmente distintas a las diferencias cuadráticas que vamos a obtener en la medida de partes por millón.
por partes por una ley de un 1% en partes por millón son 1000. ¿Cuánto es? A ver, sí, son 1000, creo que son 1000. A ver, es por 10.000, ¿cierto? 1% de 1000, a ver. Era 100. Entonces, claro, un 1% en cobre, ¿ya? Las diferencias en torno al 1% son súper chicas, pero las diferencias cuadráticas en torno al 100 son mucho más grandes. Por lo tanto, el cálculo de la varianza nos va a dar dos valores totalmente distintos, que no son comparables, y lo mismo con la desviación estándar, ¿ya? Por lo tanto, pero si yo, por ejemplo, si calculamos el coeficiente de variación de ese mismo cobre en porcentaje y partes por millón, vamos a obtener el mismo valor. ¿Me entienden? O sea, va a ser lo mismo. Por lo tanto, si quisiéramos comparar la variabilidad de dos distribuciones, incluso de dos elementos distintos, son dos distribuciones de lo que sea, necesitamos utilizar una medida estandarizada por la media, como el coeficiente de variación. Bien, entonces, ya, esto es lo que les decía, es importante también en la medida, en el análisis de incertidumbre, entender a qué me refiero cuando hable de evaluar la probabilidad de sobrepasar un umbral, ¿ya? Y esta probabilidad entonces va a corresponder al número de datos que están, a la frecuencia de valores, o a la frecuencia acumulada de valores, ya que están sobre este umbral respecto al total de la población de datos, ¿ya? Si esta distribución fuera normal, ya esta probabilidad está tabulada y de hecho vamos a trabajar con ella. Y de hecho en estadística debieron haber trabajado con ella. Y otra medida importante para poder, y esta es súper importante, esta sí que me interesa que la entiendan. Y ya la expliqué ya hace un par de semanas. Una medida muy importante para poder evaluar el nivel de incertidumbre de una distribución viene dada por la estimación de los intervalos de confianza. Entonces, cuando queremos decir de que se quiere evaluar el error con un nivel de confianza, lo que estamos diciendo al mencionar el nivel de confianza, ya, supongamos un nivel de confianza del 90%, lo que estamos diciendo es que queremos evaluar si es que el error está dentro del 90% de los datos de la población. Por lo tanto, voy a estar dejando acá afuera el 5 y el 5%. ¿Ya? Y ese error, yo esperaría, es un error respecto a la media, ¿ya? Yo esperaría que ese error estuviera dentro de ese 90%. ¿Ya? Si, por ejemplo, acá la media es 1.5 y el error es de 0.5, ¿ya? En el fondo estamos diciendo que el valor esperado va a estar, supongamos, en 1,5 más menos 0,5, lo cual nos da un rango de 1 y de 2. Y es un error que está dentro de ese intervalo de confianza, del 90%. ¿Ya? Cuando ese error se encuentra dentro de un intervalo de confianza, en el análisis de incertidumbre, por lo general, lo consideramos como una medida de bajo riesgo o una medida con la cual toleramos el riesgo, ¿ya? Si es que ese error es mayor al intervalo de confianza, estamos en una situación de alta incertidumbre y nos estamos exponiendo al riesgo. ¿Me entienden la idea, cierto? Sí. ¿Sí? ¿Queda clara? A todos, porque esta idea es clave, porque la vamos a ocupar de lo que viene más adelante en todas las clases. ¿Sí? Perfecto. Una consulta, disculpa. El error, si excede uno de los valores, o digamos el intervalo de confianza por uno de los lados, no sé si es muy tonta la pregunta. Es para los dos, Gabriel. Es un error que vale. es simétrico. No es, es simétrico. En el fondo tú lo estimas como un más menos. ¿Me entiendes? Por ejemplo, apliquémoslo al caso, a la producción de un mes. Supongamos que, bueno, vamos a ver más adelante que en la definición, Harry Barker propuso una metodología
de clasificación de recursos en base a incertidumbre para un volumen de producción mensual, o sea, perdón, trimestral. Entonces, ¿qué es lo que dice este viejo? Que para un volumen trimestral el recurso va a ser medido siempre y cuando el error asociado a ese volumen, ya el error de fino, ya del trimestre, no exceda el 15% con un 90% de confianza. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Entonces, si tu producción de fino, supongamos, es de 1.500 toneladas al mes, ¿ya? El 15% de 1.500 son 150, ¿ya? Por lo tanto, estaríamos hablando de que al hacer esta evaluación, ese error debería estar entre, el error debería dar entre 1.650 y 1.350, ¿cierto? 1.350 y 1.650. Si ese rango ya excede el 90% del intervalo, o sea, el intervalo de confianza del 90%, tu recurso no debería ser medido. ¿Me entiendes la idea? Sí. ¿Ya? Pero la única forma de poder construir de manera correcta, ¿ya? Digamos, o más bien, la única forma de poder hacer de forma correcta este ejercicio es a través de la simulación, ¿ya? Hay una alternativa que se utiliza, ¿ya? Yo conozco viejos, no voy a dar sus nombres, pero que hasta se ponen a vender cursos enseñando una metodología de clasificación que toma esta idea, pero no de forma correcta. ¿Y cómo la toman? En el fondo, sin hacer simulaciones, a eso voy, sin hacer simulaciones. En el fondo, utilizan la varianza de Kriging, pero asumen que la media estimada y la varianza, o sea, asumen que el valor estimado va a ser la media, ¿ya? Perdón por la caligrafía. Asumen que el valor estimado, ¿ya? Asumen que esa es la media y la desviación estándar, o más bien, o la varianza de Kriging va a ser la varianza de la distribución, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo, el M va a ser la media de la distribución, con la desviación estándar, tú puedes obtener el nivel de error, ¿ya? A través de una, o sea, si tú conoces si asumes que tu distribución es normal, ¿ya? Pero esto es un ejercicio que lo voy a explicar más adelante, y que por lo menos mis colegas ingenieros lo deberían conocer, ¿ya? Si tú conoces la media y la varianza de una distribución, ¿ya? Tú puedes en el fondo calcular las probabilidades para sus distintos percentiles, porque eso está tabulado, ¿ya? Entonces, si consideramos el valor estimado y la desviación estándar como media perdón, el valor estimado como la varianza de Kriging, como la media y la varianza de la distribución, ¿ya? Arbitrariamente se genera una distribución acá, ¿ya? Y en el fondo tú defines un intervalo del 90%, ¿ya? Y ves si es que con estos datos ya tú calculas el error, ¿ya? Y ves si es que ese error cae dentro o cae fuera del intervalo, ¿ya? Pero utilizando los valores de la media y la varianza de Kriging, ¿ya? Y la verdad esto no es correcto, porque esta medida principalmente no da cuenta, o sea, ninguna de las dos, la verdad, da cuenta del nivel de incertidumbre. La varianza de Kriging no tiene nada que ver, ni reproduce, ni modela la incertidumbre que tiene el depósito. Solamente una medida que depende del nivel de información. ¿Me entiendes? Pero cuando veamos los ejercicios, ahí les va a quedar claro en el fondo cómo es posible aplicar la estimación del modelo con la varianza de Kriging para hacer un intento burdo de
de modelar la incertidumbre para tratar de clasificar recursos. ¿Ya? No es correcto usarlo de esa forma. Entonces, se requiere modelar o describir la distribución global o a priori. ¿Ya? Cuando hable de distribución a priori, media a priori o varianza a priori, siempre nos vamos a estar refiriendo a las medidas de los datos. ¿Ya? A posteriori, vamos a estar hablando ya de las medidas de los modelos. ¿Ya? Entonces, la distribución global sí puede ser representada por la función de densidad de probabilidad a priori, o de los datos, ¿ya? Y salida la variable aleatoria, con la que modelamos la variable regionalizada en el sitio X. ¿Ya? Y la función de densidad acumulada, o función de distribución a priori, ya la vamos a entender de esta forma. Vamos a entender entonces que la distribución de los datos van a ser una distribución de probabilidad. En la práctica se puede estimar la densidad o la función de distribución gracias al histograma, o al histograma acumulado de los datos. Esa es la idea, en el fondo, es tratar de generar una función de probabilidad a partir de la distribución de los datos. ¿Ya? ¿Qué es más o menos esto? Ya hay distintos algoritmos que permiten modelar esta distribución. Ya, si no me equivoco, uno de ellos era el de Kolmogorov y había otros más. ¿Ya? No me acuerdo si el de Kolmogorov en el fondo era uno de ellos, pero hoy día existen software que permiten obtener esta función de probabilidad. Ya, esta entonces describe la incertidumbre global. ¿Ya? De esta forma entonces podemos construir una función de distribución en términos globales, pero la que realmente nos interesa es el modelamiento del cálculo de la incertidumbre local. ¿Ya? La distribución de incertidumbre que deberíamos modelar para cada uno de los sitios donde realizamos la estimación también. Entonces, la información disponible determina la forma de la distribución de probabilidad a priori. ¿Ya? Y dado que tenemos efecto proporcional, en la zona de alta ley, la probabilidad de sobrepasar una ley de corte aumenta. ¿Ya? Lo cual no va a ser lo que nos va a indicar que localmente digamos, estas distribuciones o esta función de probabilidad debería cambiar según la posición. ¿Ya? En las zonas de baja ley esa probabilidad disminuye. Y en zonas con abundante información, la incertidumbre de un valor desconocido disminuye también. Bueno, esto también dependiendo el nivel de efecto proporcional que tengamos. O sea, hay yacimientos en donde, por más que tengas información, también tienes un alto nivel de incertidumbre porque te pueden aparecer leyes muy altas. Por ejemplo, esta semana con Gabriel nos apareció un sondaje que tenía leyes totalmente excavadas, ¿no? Pinchamos una brecha que tenía un 10% de Gabriel, ¿cierto? 10% de cobre, rodeado de un halo que tiene en un entorno de leyes de 0,2, 0,3. Sí. Entonces, y por más, y ahí podríamos perforar un montón de sondajes y las diferencias de leyes van a ser súper grandes. Entonces, eso también va a generar incertidumbre. Entonces, se va a recurrir a funciones de distribución condicionales para modelar esta incertidumbre local. Condicionales a los datos, digamos, más cercanos, a los datos locales. ¿Ya? Estas distribuciones entonces dependen de los valores observados en los sitios vecinos, ¿ya? De la posición de estos tipos respecto al sitio que queremos modelar. ¿Ya? Entonces la determinación de la función condicional a los datos nos va a permitir modelar la incertidumbre asociada al valor que desconocemos. ¿Ya? Y de esta forma entonces vamos a poder
modelar o calcular una función de probabilidad para ese sitio, ¿ya? En el fondo, en términos simples, bueno, la estimación es un valor condicional a los datos, ¿ya? Pero en la estimación no generamos una distribución, sino que hacemos el cálculo de un valor. Acá la idea es que con los mismos datos vamos a generar una distribución de valores, ¿ya? Que siempre va a estar sujeta y va a ser dependiente de los datos. Esa es la idea. Entonces, vamos a revisar ahora cómo se construyen las distribuciones espaciales multivariables con las cuales vamos a poder modelar esta incertidumbre local. Entonces, en el modelamiento geoestadístico, bueno, ahora vamos a ver geoestadística de verdad, ¿ya? Para entender el fenómeno regionalizado, necesitamos elaborar una representación matemática o un modelo, ¿ya? Y como ya sabemos, la técnica, digamos, más aceptada o la primera aproximación es crear un modelo funcional determinístico, que puede ser calculado con Kleene, o condicionamiento uniforme, u otras técnicas. Incluso, bueno, hasta un inverso de la distancia es un modelo determinístico y funcional también, pero no es geoestadístico, ¿ya? El inverso de la distancia es una técnica matemática solamente, no es geoestadística o estadística, ¿ya? Por lo tanto, bueno, las condiciones para crear este modelo es que se requiere entender la génesis del fenómeno, las leyes físicas que lo rigen, y plantear ecuaciones matemáticas que traten de representar esa distribución en el espacio. Dado que en algunos casos, dadas las limitantes que tiene el Kriging, hay problemas o preguntas que estas técnicas o digamos, o que esta aproximación determinística no es capaz de responder, es que se recurre a técnicas probabilísticas para tratar de entender o cuantificar principalmente el nivel de incertidumbre y resolver ciertos problemas, ¿ya? Que son los que vamos a ver en las próximas clases. Entonces, en el modelo probabilístico ya nosotros entendemos el concepto de variable aleatoria, ¿ya? Y nosotros, como les comenté en la primera clase, ¿ya? Al entender o al relacionar los conceptos de variable aleatoria y función aleatoria y variable regionalizada, ¿ya? Lo que vamos a tratar de hacer es que la variable aleatoria tome cualquier valor dado por una distribución de probabilidad. Y de esta forma, lo que vamos a hacer es tratar de modelar la incertidumbre, ¿ya? Lo interesante es que esta variable puede ser continua o discreta, ¿ya? Aquí me interesa que tengan, esto puede sonar como bien enredado, pero necesito que todos tengan clara la relación digamos, o la explicación de esos conceptos que les mencionaba, de función aleatoria, variable aleatoria y variable regionalizada. ¿Alguno todavía tiene dudas respecto a esos tres conceptos? Porque en lo que nos vamos o sea, si no lo tienen claro, no van a poder entender bien lo que vamos a ver de aquí en adelante. Profe, ¿puede repasar lo que es función y variable aleatoria? Por favor? Porque regionalizada yo lo entiendo, lo otro me cuesta un poco. Ya, mira, en el fondo esta es la esencia de la geoestadística, la definición de estos tres conceptos, ¿ya? Pero mira, para tratar de focalizar lo que es el análisis de incertidumbre, yo siempre lo relato, lo explico, como
lo explico de esta forma. En el fondo, ya, la variable regionalizada, ya, es el valor que toma una muestra en el espacio. Eso lo entendemos todos. Va a ser la ley que está definida por un X y Z. Eso todos lo entendemos, ¿ya? Y eso creo que lo entienden, ¿ya? Ahora, un conjunto de variables regionalizadas es lo que corresponde a la variable aleatoria, ¿ya? Pero esa variable aleatoria es una realización, es en el fondo, lo podemos entender como una realización de la función aleatoria, ¿ya? Cuando los viejos van y perforan una campaña de sondaje, ¿ya? Cuando perforan una campaña de sondaje, en el fondo están generando la variable aleatoria, ¿ya? Que es una realización de la función aleatoria, que la función aleatoria, digamos lo que es la función que determina las características del yacimiento, ¿ya? Yo siempre, este ejemplo, bueno, y con esto me gané un meme, ¿ya? Lo planteo de esta forma: ¿qué es lo que hubiera pasado si es que en una realidad alternativa, ¿ya?, esa misma persona, en lugar de haber perforado esta malla, hubiera perforado una malla en una ubicación distinta, ¿ya? En lugar de perforarla ahí, la perfora ahí, y ahora la perfora acá, ¿ya? En el fondo, aquí yo tengo una realización y aquí yo tengo otra realización, una segunda realización. Las dos son distintas, pero describen de igual forma las características de la función aleatoria. Las dos dependen de la función aleatoria, pero son dos realizaciones distintas. Con los datos de la primera, tú puedes construir un histograma y puedes calcular un variograma. Con los de la segunda, tú puedes calcular un histograma que debería ser el mismo que el de la primera, y también puedes modelar un variograma que va a ser el mismo de la primera. Y así, con las distintas, podríamos pensar en la teoría de las cuerdas y pensar que tenemos n realidades, ¿ya? O n universos paralelos, ¿ya? Y en cada uno de ellos se toman distintas decisiones respecto a cómo perforar esta malla, y todas van a ser distintas realizaciones y vamos a tener n variables aleatorias. Y cada una de ellas existe, ¿ya? Es independiente de la otra. No son independientes, no son una independiente de la otra. No son independientes porque están describiendo la función aleatoria. Pero todas en el fondo están gobernadas por esta función aleatoria, que es posible de modelar a través del histograma y del variograma, ¿ya? Esto, yo sé que la Nietzsche se lo explica, ¿ya? Y se lo explica así, prácticamente hace que se los tatúen en los brazos, ¿ya? De hecho, si ustedes cometen el error de a la función, a la variable aleatoria, cometen el error de ponerle z minúscula en vez de z mayúscula, prácticamente los reprueban, ¿ya? Pero les queda clara esta idea, ¿cierto? ¿Ahora? Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? ¿A todos les queda claro? Sí, sí. Ya, perfecto. Porque es crítico que entendamos esta idea para poder entender cómo se construyen los modelos de probabilidad. Entonces, aquí hay un ejemplo de una variable aleatoria, ¿ya? Que es la que estudiamos en estadística, el lanzamiento de dados, ¿ya? Donde podemos calcular la suma de los valores que nos dan lanzar dos dados, ¿ya? Y donde se representa en el fondo en este gráfico, ¿ya? Y aquí tenemos el número del evento o el ensayo, y acá el valor de la suma. Entonces, lo que en el fondo deberíamos ver acá es que dado que los valores o la distribución de valores
que tiene, o sea, la distribución de valores de cada dado, bueno, esta no es de la suma, estos son los valores del lanzamiento de un dado, ¿ya? Lo que quiero expresar es que en el fondo si nosotros comparamos las distribuciones de los resultados de lanzar dos dados, ¿ya? No va a existir correlación entre los valores del primero con respecto a los valores del segundo. ¿Me entiende la idea? Por más que los lancemos juntos, los resultados de los dos dados no están correlacionados. ¿Ya? ¿Me entienden esa idea, cierto? Sí. ¿Ya? Y esto es una variable aleatoria, pues en el fondo es similar al caso que les explicaba acá, al de perforar una campaña de sondaje. ¿Ya? La campaña, como les decía, viene a representar la variable, los resultados de las leyes de esa variable, ¿ya? Pero la diferencia con respecto al lanzamiento de dados es que, por ejemplo, este escenario o esta realización, ¿ya? Que podríamos decir que podría representar el lanzamiento de un dado, sí está relacionada con este segundo escenario, con este segundo resultado, y con todos los otros escenarios, cosa que no ocurre con los dados. ¿Ya? Los valores de este dado no están relacionados con los valores de este otro. ¿Les quedó clara la idea, cierto? Esa es una de las diferencias esenciales con digamos, con el estudio de las variables aleatorias en estadística. En geoestadística, estas variables aleatorias están correlacionadas, tienen una correlación. ¿Ya? Entonces, a partir digamos, en este caso, de los n resultados que obtenemos al lanzar un dado, es posible construir una distribución de probabilidad acumulada. ¿Ya? A partir de esto podemos construir un histograma, por supuesto. O sea, tenemos 99 lanzamientos o 99 realizaciones, ¿ya? Y con esto se construye un histograma. ¿Ya? Y con esto mismo también podemos construir una distribución de probabilidad acumulada. ¿Ya? Donde ahora esta va a ser F, ¿ya? Y para el que no recuerde, en el fondo esto lo que hace es acumular los valores del histograma, de los valores de frecuencia, de la frecuencia que escribe el histograma. Eso lo va acumulando, por lo tanto vamos a llegar de 0 a 100 o de 0 a 1, si es que esto lo leemos como una proporción. ¿Ya? Y en este caso, lo que hacemos entonces es tratar de construir la distribución acumulada en la variable aleatoria, y para calcular una probabilidad, en el fondo, esta se calcula a través de la determinación de un valor de corte. ¿Ya? Entonces, para calcular la probabilidad de superar un umbral, ¿ya? En el fondo, como les decía, lo que hacemos es ver cuántos valores tenemos acá respecto al total de la población. ¿Qué proporción es esta respecto a la proporción total? ¿Ya? Si esta distribución es normal, esta función de probabilidad está tabulada y la podemos obtener. Y podemos obtener esa probabilidad, entonces. Ya, la función de densidad de probabilidad es la derivada de la... A ver, esto no lo entiendo. A ver, la densidad de probabilidad positiva o nula y su integral vale 1. La función de densidad de probabilidad es la derivada de la f de a. Ah, de la función acumulada. Oye, esto no lo entiendo. Ya, pero esto es... Ya, esto es... Esto es para leer la estadística. Si tengo la función de densidad, que es esta, ya, la derivada, perdón, esta es la... Ay, no me acuerdo de esto, chiquillos.
Voy a tener que repasarlo. Pero en el fondo esto a través de las integrales, la idea es que a través de las integrales también podemos determinar la probabilidad dado un intervalo o dado un umbral. Pero no me acuerdo de esto. Lo voy a repasar y se lo voy a explicar. No me acuerdo bien de esta idea. ¿Ya? Ya, bueno, pero sí de la función de densidad de probabilidad, ya sabemos que tenemos una media o una esperanza, que va a ser el promedio ponderado de las probabilidades que existen, ¿ya? Y que para la función de probabilidad lo podemos expresar de esta forma, y la varianza que la podemos expresar de esta forma, ¿ya? Esto aplica, si mal no recuerdo bien, para cuando la distribución es normal, y esta función de probabilidad, como les digo, está escrita y está estudiada y está, en el fondo se conoce eh, se conoce el modelo de antemano, ¿ya? Y por esa razón se pueden utilizar integrales eh, para poder calcular la probabilidad de esa, dado un umbral o dado un intervalo de valores, ¿ya? Y aquí hay unas propiedades de la esperanza y la varianza, ¿ya? Que ya habíamos visto algunas, ¿ya? Y otra cosa que vamos a ver, y esto tiene relación con que digamos, la correlación que existe en la función, digamos, en la variable aleatoria, la correlación que puede existir en distintas variables aleatorias, ¿ya? Se puede calcular una función de densidad de probabilidad conjunta, ¿ya? En el fondo de dos variables, de un vector aleatorio bivariable, dice ahí, pero en el fondo esta es una prueba que realizamos, o en el fondo cuando calculamos la función de densidad de probabilidad conjunta podemos evaluar si es que las variables están o no están correlacionadas, ¿ya? Y en el fondo la idea es que si yo tengo dos distribuciones, ¿ya? En este caso la distribución 1 y la distribución 2, la distribución I, ¿ya? Esta en el fondo tiene un histograma, ¿ya? Y esta de acá también tiene un histograma, ¿ya? Si es que hacemos la comparación de estas dos, en un scatterplot de estas dos distribuciones, ya nosotros sabemos que evidentemente cuando tenemos cuando tenemos correlación, en el fondo vamos a tener una elipse o una nube de puntos que va a estar en torno a la bisectriz, ¿ya? Pero cuando tenemos una situación de aleatoriedad, ¿ya? Como en el caso del lanzamiento de dados, que no existe correlación entre las dos variables o entre los dos lanzamientos, ¿ya? En el caso de hacer un scatterplot de los resultados que nos dan los dos dados, ¿ya? Lo que vamos a ver es una cosa más parecida a esta, que nos da cuenta de la independencia de las dos variables, ¿ya? Esto entonces tiene una correlación 0 y pudiera ser que tengan la misma media. La media S probablemente sea igual a la media S, ¿ya? Entonces la función bueno, hay un chorizo estadístico que permite, y en el fondo explica cómo se calcula la función de distribución acumulada de dos variables, ¿ya? Y de las distribuciones marginales enseguida, y de las distribuciones condicionales. ¿Ya? Aquí, en el fondo, les voy a explicar enseguida en qué consisten principalmente cómo se calculan esas distribuciones marginales y esas distribuciones condicionales. Esto explica más o menos la idea que yo les mencionaba. ¿Ya? Suponiendo o viendo acá que ambas distribuciones, la de X
y la de ahí, están correlacionadas, lo que vamos a ver acá es una nube de puntos, que dar cuenta de esto. ¿Ya? Acá, por ejemplo, se están viendo lo que vemos son las frecuencias, estas son las frecuencias, ¿ya? De los valores de las dos variables. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá estas son las frecuencias, ¿no? No, estas no son las frecuencias. Estas no son las frecuencias, espérate, 3. Espérate, estas son... Sí, estas son las frecuencias. Estas son las frecuencias de los valores de las dos variables. Entonces, con esas mismas frecuencias, claro, cuando lo veo acá, ¿ya? Lo que estoy viendo aquí es el histograma, ¿ya? O la distribución marginal de la variable 1. ¿Ya? Entonces aquí estoy viendo que aquí, claro, suma 4, aquí suma 9, aquí suma 15, ¿ya? Y en el fondo estas 20, ¿ya? Estoy viendo cómo se están distribuyendo en este plano. ¿Ya? Y por otra parte, aquí veo la distribución marginal de la segunda variable, ¿ya? En donde estoy viendo acá también la frecuencia, ¿ya? Para estos valores. Lo interesante es que si es que vemos cómo se comporta esta distribución de frecuencia condicional, ¿ya? Esta distribución de frecuencia condicional a la variable 2, ¿ya? Va a ser una distribución normal. ¿Me entienden? Y esta va a ser normal siempre y cuando las distribuciones marginales también sean normales y estén correlacionadas. ¿Ya? Esto no va a ocurrir si es que no se cumplen esas dos condiciones. ¿Ya? Y de hecho, si construimos las distribuciones condicionales, por ejemplo, la segunda variable, a cada uno de los valores de la segunda variable, ¿ya? Vamos a ir generando distintas distribuciones normales. Pero la idea es que es posible construir distribuciones condicionales a una de las dos variables. ¿Ya? Lo mismo si es que lo hago para acá, para el otro lado, ¿lo ven? Estas dos de acá van a ser distribuciones condicionales, esta condicionada a los valores de la primera variable, ¿ya? Y esta condicionada a los valores de la segunda variable. ¿Ya? Y con ambas se obtienen distribuciones normales, ¿ya? Siempre y cuando estas dos de acá sean normales y estén correlacionadas. ¿Ya? Bueno, esto lo vamos a ver, este tema nos va a servir para entender cómo funciona la simulación de Monte Carlo, principalmente, y bueno, y después cuando veamos la simulación con técnicas geoestadísticas. ¿Ya? Pero es importante entender que el concepto de las distribuciones condicionales. Bien, si es posible entonces calcular la distribución de frecuencia de una distribución bivariable, por supuesto que también es posible calcular la covarianza. ¿Ya? Y de hecho también, como ya habíamos visto, se puede calcular el variograma. O sea, a partir de la covarianza también se puede obtener un variograma. En lo que vieron de Green y geoestadística, la covarianza se obtiene, o sea, se calcula la covarianza entre los datos y el sitio que el sitio que se va a estimar. Y con esa covarianza después se resuelve la matriz de Green. ¿Ya? Acá, a partir del análisis de las dos distribuciones, de la distribución bivariable, evidentemente se puede calcular una covarianza, ¿ya? Que como les expliqué anteriormente, esta covarianza es en el fondo como una varianza, pero calculada con los dos
con las dos variables. En el fondo, aquí estamos viendo que el valor esperado de la multiplicación de las diferencias entre las medias y el valor de cada dato. ¿Ya? Por lo tanto, esta misma expresión se puede calcular de esta forma. La covarianza entre la variable y ella misma es su varianza, claro. De hecho, en el Kriging comprobamos eso. La covarianza de una misma variable, ¿ya? Es la varianza de esa misma variable. Y por otra parte, el coeficiente de variación entre las dos variables se define como la covarianza estandarizada por las desviaciones estándar. ¿Ya? Esto ya lo habíamos visto también. Este es el R que nos da las estadísticas. El coeficiente correlativo. ¿Ya? Y como dice ahí, puede ser de menos 1 a 1. Ya, puede ir de menos 1 a 1. Entonces, cuando es 1, vamos a observar que la correlación es positiva. Cuando es menos 1, vamos a observar que de esta forma, ¿ya? Y que sea negativa no quiere decir que no hay correlación, al contrario, con menos 1 hay una correlación inversamente proporcional, ¿ya? Pero cuando los datos son independientes, la correlación es igual a 0. Y en ese caso, lo que vamos a ver es un comportamiento de ese tipo. ¿Ya? Y por otra parte también vamos a tener una función de distribución acumulada multivariable, ¿ya? No solamente 2, sino que n variables. Y que caracteriza cómo se distribuyen conjuntamente las distintas variables aleatorias. La función de probabilidad de una variable aleatoria puede ser paramétrica, y en este caso, que sea paramétrica quiere decir que puede ser modelada, ¿ya? Y nosotros vamos a utilizar principalmente dos tipos de modelos, ¿ya? El gaussiano y el log normal, y esto nos permite caracterizarla con ciertos parámetros, ¿ya? A esta variable aleatoria, a la variable aleatoria, que es la que vamos a modelar a través de la función de probabilidad, ¿ya? Y esos parámetros principalmente, o sea, los dos parámetros que vamos a utilizar van a ser la media y la varianza. ¿Ya? Y como dice ahí, se saca provecho de las propiedades de ciertos modelos, especialmente el del modelo gaussiano o normal. ¿Ya? Y de hecho, todas las transformaciones que hacemos para simular, o todas las simulaciones que vamos a hacer, por razones que les voy a explicar más adelante, se realizan en distribuciones gaussianas y no en distribuciones log normales o en distribuciones reales, o la distribución real de los datos. Ya que las funciones no paramétricas no siguen ningún modelo establecido y se aproximan a partir de los datos. ¿Ya? Y entonces no se asume ningún modelo preestablecido y se modelan directamente sobre los datos. Nosotros no vamos a abordar este tipo de variables aleatorias. Por lo general, por simplificación, vamos a utilizar variables paramétricas para realizar el análisis de incertidumbre. Entonces, algunos ejemplos, como les mencionaba, está la distribución normal o la gaussiana, que es paramétrica y que en el fondo es bastante simple, pero no, la verdad es que no siempre nos va, dadas las características de nuestros datos, no siempre va a resolver los problemas de incertidumbre que nosotros queremos analizar. Pero a efectos de este curso es la que vamos a usar nosotros. Bien, les quiero pedir una pausa un momento. ¿Cuántas láminas llevo? Voy en la mitad. Sí, denme por favor 10 minutos que me acaba de llamar el jefe y quiero ver qué es lo que quiere. ¿Ya? Tomémonos un café y volvemos enseguida. Y bueno, si tienen preguntas, ahí prepárenlas por favor, aunque esta cuestión es media densa, pero tengo que explicarla antes de que metamos las manos. ¿Ya? Hola. No, muchachos, ahí hablamos enseguida. ¿Vale? Ya.
Vamos a compartir. ¿Estoy compartiendo, no? No. No, no hay como. No. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Aló? Ahora sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? ¿Cuándo? Sí. ¿Cómo? Sí. Sí, estaba acá. Sí, profe. Sí se escucha. Perfecto. Ya, entonces miren, quedan poquitas láminas, ¿ya? Y esta parte, espero explicarla bien. Hasta ahora ha sido claro, bueno, la parte de la, sí, es densa, bueno, yo no soy matemático, ya, pero les pido porfa que la repasen. Puta, les leo el libro, hay un libro que les voy a pasar. Ya, Martín, por favor, recuérdame. Yo sé que no te he pescado, Martín, pero te voy a pescar. Por favor, escríbeme, recuérdame. Hay un libro que les voy a pasar, que es este. Esto se lo va a pasar Gabriel. Geostatistics. Es súper bueno. Danilo, me dejáis los vistos. Te dejo los vistos, espérate, se llama Geostatistical or Research. Statistical or Research. Aquí se explica todo. Es un libro buenísimo, y es del año de la Cocoa este libro. No, este no es. Es este. Tampoco. ¿Dónde está? A ver. Me costó un montón. Me costó un montón de tiempo conseguirlo y lo encontré y lo compré, pero lo tengo en digital también. Este se los voy a pasar y aquí está todo lo que les estoy hablando explicado de forma bien clara, ¿ya? Así que se los voy a regalar. ¿Ya? Bueno, esto lo estoy grabando, pero no debería grabarlo. No debería decirles que se los voy a pasar. Al de Michelle David. Ya, vamos a continuar entonces con lo que viene. Ya, vamos a pasar rápido a repasar la distribución normal o gaussiana, que es la que vamos a utilizar para hacer nuestras simulaciones y como referencia, y también es la que vamos a utilizar para hacer el análisis de incertidumbre. ¿Ya? Toda esa evaluación del intervalo de confianza va a estar basada en análisis de distribuciones normales. Ya fue el gran Gauss quien la publicó y la utilizó, y en el fondo la modeló, ¿ya? Pero a partir de los trabajos de Abraham Moivre, pero en honor a Gauss es que recordamos esta función. Es una función paramétrica entonces, en el caso de la función univariable, ya sabemos que está descrita por la media y la varianza, y por una varianza, tiene una función de densidad conocida, con la cual es posible modelar la distribución acumulada, la función de distribución acumulada, ¿ya? Y la distribución normal o binomial o gaussiana, ¿ya? Tiene una media de 0 y una varianza de 1, ¿ya? Y es posible también determinar la probabilidad de la función a partir de esta ecuación, ¿ya? Donde calculamos un valor, donde a partir de un valor que normalizado, en el fondo, un valor de la distribución, ¿ya? Lo metemos en esta fórmula, en el cual lo restamos por la media y lo dividimos por la desviación estándar, con la cual obtenemos un valor que nos permite calcular la probabilidad dado este valor. La probabilidad en el fondo de exceder este valor, esa es la idea más o menos, a partir de la función de densidad. Entonces la distribución gaussiana tiene media 0 y desviación estándar 1, ¿ya? Tiende hacia los valores, hacia el menos y el más infinito, ¿ya? Pero sin embargo siempre vamos a ver que las distribuciones que nosotros utilicemos van a tender a un menos 4 o menos 5 y 5, digamos, con valores con media 0 y desviación estándar 1. ¿Ya? Y el área, como dice ahí, la probabilidad para el percentil 100 es 1,
o el área bajo la curva va a ser 1. En el fondo, la integral desde el menos infinito hasta el más infinito de la función de probabilidad o la función de densidad va a ser igual a 1. Es simétrica en torno a la media, tiene un máximo en la media, no, esto no lo entiendo, tiene un máximo en la media, no, esto no lo entiendo, no sé a qué se refiere. Dice, sí, bueno, sigue simétrica, crece hasta la media y decrece a partir de, ya, tiene un máximo, el valor de frecuencia, a eso se refiere. La frecuencia máxima está en torno a la media, por lo tanto, lo que quiere decir es que también la mediana, ¿ya? Va a ser igual a la media, y la moda también va a ser igual a la media. Crece hasta la media y crece a partir de ella, ¿ya? Como dice ahí, media, mediana y moda son iguales, dado que el máximo está en la media. Claro, y los puntos, digamos, el más menos de la desviación estándar representa los puntos de inflexión, ¿ya? Que serían, están por acá, aquí está. Este es el punto de inflexión de uno y el punto de inflexión de la otra. ¿Ya? Esas son algunas de sus características. Ya, claro, esta es lo que permite, esta función, perdón, lo que nos permitía hacer era estandarizar el valor de una distribución para llevarlo a un valor gaussiano. Eso era. Una variable z no es gaussiana estándar, ¿ya? Cuando la variable estandarizada ahí es gaussiana estándar. Claro, esta es una fórmula de estandarización, ¿ya? Con la cual podíamos obtener el valor de z estandarizado a una distribución normal. Esa era la idea. ¿Ya? Un valor gaussiano no estándar es fácil convertirle desde hacia a un valor gaussiano estándar. Ya, por lo tanto, dada esta relación, lo que vamos a poder hacer es lo siguiente: llevar una distribución que no es normal, la idea es poder llevarla a una distribución normal. ¿Ya? Un proceso, lo que hacemos es realizar un proceso de transformación, ¿ya? Donde tomamos la media de los datos y la normalizamos con la desviación estándar de los datos. Claro, y de esa forma, en el fondo, ahora acá teníamos z, y ahora acá vamos a tener i de z. Esa es la idea más o menos, ¿ya? Y esto es interesante: el producto de un gran número de variables aleatorias independientes distribuidas tienden a ser log normales distribuidas, ¿ya? Y lo mismo ocurre con las normales, ¿ya? No ocurre lo mismo con las normales. Con las normales ocurre otra cosa, ¿ya? El producto de un gran número de variables aleatorias independientes distribuidas tienden a ser log normalmente distribuidas, ¿ya? Entonces tenemos una distribución pi gaussiana, ¿ya? Y esta sería la función de densidad de la distribución bigaussiana, ¿ya? Un chorizo más o menos grande, ¿ya? Y estas dos, ahora x e y tienen media 0 y media 1, y esta ecuación se reduce a esto, ¿ya? Y tenemos aquí entonces una distribución bivariable gaussiana, ¿ya? Que están correlacionadas, ¿ya? Dos distribuciones normales gaussianas correlacionadas me van a dar una cosa de este tipo, ¿ya? Entonces, si las variables no tienen correlación, la distribución bivariable va a tener esta fórmula, ¿ya? Y esta va a ser la notación para una distribución condicional, ¿ya? Habíamos visto entonces, les había mostrado el gráfico donde una distribución de frecuencia está condicionada a una distribución marginal, ¿ya? Esa era la idea, ¿ya? Y esto es lo que escribe la ley de Bayes. Entonces, si las distribuciones son normales y son independientes, entonces vamos a tener que la distribución condicional de y dado x no depende de x, y por lo tanto son independientes. Si no hay esto es lo importante que tenemos que entender acá: que si no hay correlación, hay independencia en las distribuciones multinormales, ¿ya? Pero ¿ya? Que no exista correlación no implica que sean independientes, ¿ya?
Por lo tanto, dos variables que son conjuntamente gaussianas, no correlacionadas, son independientes. ¿Ya? Pero la verdad, nosotros siempre vamos a trabajar con variables gaussianas que tienen correlación y por ende son dependientes. Y el hecho que sean dependientes nos permiten en el fondo generar distribuciones, dependientes a una distribución marginal. ¿Ya? No vamos a trabajar, en nuestros datos por lo menos, no vamos a trabajar con distribuciones que no tengan correlación. ¿Ya? Bien, lo último que vamos a ver y que tenemos que acordarnos es sobre el teorema del límite central. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué es lo que explicaba este teorema o de qué se trataba este teorema que lo vieron en cálculo 1? Ya, primer semestre de universidad, cuando uno descubría los pastos y bueno, la electrofonda ustedes no la habían, no fueron a la electrofonda, creo que ya no la hacen. ¿Ya? Pero primer semestre, esas cosas. ¿Ya? Me acuerdo que en ese primer semestre en algún momento vi el teorema del límite central. Y por supuesto cuando lo vi no lo entendí. Así que, ¿alguno de ustedes se acuerda? ¿Ya? ¿Quién se atreve? ¿Alguno se acuerda, no? Ya, está bien, que no se acuerdan, no hay problema. Don Francisco, ¿sí? No, sí, iba a decir lo mismo, que tal vez recuerdo el nombre, pero ni... Ya, pero que es simple, que en el fondo, ¿cómo lo vamos a aplicar acá? Que dice que como dice ahí, bajo ciertas condiciones, la suma de un número de variables aleatorias se distribuye aproximadamente como una normal. En el fondo, ¿de qué se trata esto? Que hay ciertas variables aleatorias que nosotros podemos medir o podemos construir y que nos vamos a dar cuenta que siempre van a tener un comportamiento normal y que a medida que incrementamos el número de datos, nos vamos a ir dando cuenta que la distribución siempre va a tender a ser una distribución normal. Ya, por ejemplo, ciertos eventos, como por ejemplo, no sé, si que se ponen a medir los tiempos de ciclo de un camión en una faena, ya en un circuito, o, o el tiempo de ciclo de un evento que se repite en el tiempo, ¿ya? Y que en el fondo si tiene algún nivel de correlación con otro evento o con otra variable, van a poder observar que la distribución que se puede construir a partir de él va a tender a una normal, ¿ya? Y la importancia de este teorema y el hecho de que bajo esas condiciones la variable aleatoria tenga una distribución normal, es que al ser normal es posible modelarla con los parámetros que conocemos de la distribución normal, con su distribución de frecuencia y los parámetros de la media y la desviación estándar. Entonces, una distribución de parámetros n de media y varianza, que es aproximadamente normal para grandes valores, o sea, perdón, una distribución de parámetros de n y p, n el número de ensayos y p es la variabilidad, espérate, una distribución de parámetros n y p es aproximadamente normal para grandes valores de n debería ser el número de ensayos, y p, no sé qué es lo que es, no demasiado cercano a 0 o a 1. La verdad es que no más. A ver, NP. Deja darme qué es lo que es el N. La normal aproximadamente tiene parámetros Q igual N de P. De varianza NP por 1 menos MP. Espérate, NP. P es la probabilidad y N es el número, creo que el número de ensayos, no me acuerdo. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo qué es lo que es el N y el P.
Pero esta es la distribución de una, o sea, esta es la división estándar de una variable discreta. P es la probabilidad. P es la probabilidad y N al parecer el número de ensayos. Bueno, en el fondo acá esta lámina grafica un poco cómo funciona el teorema del límite central. ¿Ya? La probabilidad entonces de obtener uno de estos valores es más o menos la misma si es que lanzamos solamente un dado. ¿Ya? Y en el fondo vamos a tener una distribución uniforme como vemos acá, que en el fondo es muy probable que nos salga la misma cantidad de veces digamos, una cara del dado. Pero si vamos calculando la suma, ¿ya? Digamos, de estas variables aleatorias, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que a medida que vamos sumando variables aleatorias, vamos construyendo una distribución normal. Claro, entonces n es el n por p, n por p, el número de edad, n debería ser el número de la variable aleatoria y p debería ser la probabilidad de los valores. Eso lo voy a confirmar, pero eso debería ser. No me acuerdo bien, la verdad, pero lo voy a confirmar. Ya, lo que nos interesa en el fondo, como les digo, es entender que dadas nuestras variables aleatorias, ¿ya? Nosotros vamos a construir una distribución normal a partir del comportamiento que ellas tengan, ¿ya? Y vamos a modelar una distribución normal y vamos a hablar de la incertidumbre a partir de la distribución normal. Entonces, supongamos, por ejemplo, asumamos que estamos analizando la incertidumbre en un flujo de caja, ¿ya? Y cada uno de estos dados representa cada una de las variables que determinan los valores del flujo de caja para cada uno de los periodos. Entonces, por ejemplo, esta podría representar los costos, esta podría representar, no sé, un precio, esta podría representar, no sé, a ver, a ver, ¿qué puede ser? Una tasa, no, la tasa de interés no. Costos, precios, supongamos un impuesto, ¿qué más? Ventas, y bueno, distintos parámetros que podamos considerar en nuestro flujo de caja, ¿ya? Entonces, bueno, si se acuerdan en el fondo cuando hacíamos un flujo de caja, cada una de estas cosas que yo estoy describiendo las teníamos acá, y acá teníamos los periodos, ¿ya? ¿Cierto? Y nosotros después calculábamos el VAN, ¿cierto? El valor actualizado. Y esto lo hacíamos, siempre lo hicimos en un caso determinístico, ¿ya? Donde asumíamos que cada una de estas variables aleatorias tenía un solo valor. Pero la idea ahora es que en el fondo cada una de estas tiene una distribución de frecuencias. Una función de densidad, perdón. Por lo tanto, ahora podemos tomar una de ellas de acá, una realidad, una realización de acá, una de acá, una de acá, una de acá, una de acá, y con eso, con la combinada de ellos, podemos calcular, construir el flujo de caja y obtener un VAN. ¿Ya? Y así ahora podemos, en el fondo, a partir de la distribución de frecuencias de cada una de estas, podemos generar n realizaciones y n combinaciones, con las cuales vamos a tener un número n de vanes, que me van a poder, deberían permitir construir una distribución de vanes. Y yo ahora puedo calcular la incertidumbre del van sujeta a la incertidumbre de los resultados de cada una de estas variables aleatorias. ¿Me entienden la idea, cierto? O sea, estas ni siquiera tienen que ser normales, ni siquiera tienen que ser distribuciones normales, pero la suma de ellas me van a entregar
como resultante una distribución normal, ¿ya? Porque, como sea, bajo ciertas condiciones, la suma de las variables aleatorias, o el producto de las variables aleatorias, entregan una distribución normal. Y nos vamos a aprovechar de esa característica, o de ese teorema del límite central, para hacer simulación, ¿ya? De hecho, esto es lo que ustedes debieron haber aprendido en el ramo de simulación, y cómo en el fondo, a partir de este ejercicio de simular las distintas variables, en el fondo podían generar un n resultados, ¿ya? Para una función de transferencia que se aplica, en este caso para el BAN, y evaluar incertidumbre sobre los resultados del BAN, ¿ya? Y para eso es donde utilizamos la simulación de Monte Carlo, ¿ya? De hecho, hay un software que se llama @risk, que permite hacer justamente el ejercicio que yo les acabo de mencionar. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? Me imagino. ¿Ha visto o saben más o menos qué es lo que hace el @risk o no? Sí, profe, sí, en un laboratorio, de hecho, de moderación y simulación, el último, ¿Ya? ahí vimos el @risk haciendo un Monte Carlo de algo del PAN. Sí, pues, pero lo interesante es que cuando yo les pregunto para qué sirve la simulación de Monte Carlo, nadie, pues creo que solamente un alumno fue capaz de responderme, de darme la respuesta correcta, que era para analizar incertidumbre. Hubo una niña que me acuerdo que hasta respondió que era una aplicación que era ¿cómo se llama? Una extensión de Excel. Que eso era la simulación de Monte Carlo. Así de clarito estábamos, ¿ya? Pero en esencia, el @risk, mediante la simulación de Monte Carlo, permite evaluar incertidumbre y en el fondo evaluar riesgos, ¿sí? Por eso se llama @risk, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema y cuál es la limitante del @risk? Es que la limitante es que, para simplificar, uno asume la distribución de cada una de las variables aleatorias. En realidad uno debería estudiarlas y debería modelarlas, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un precio, ¿ya? Que entra en el juego del flujo de caja, debería hacer lo posible por tratar de modelar la distribución de probabilidad del precio, ¿ya? Así como la de los costos, los ingresos, las ventas, o cualquier variable que intervenga, digamos, con la cual yo pueda hacer el cálculo del BAN, ¿ya? Supongamos en el fondo, y de esta forma también, si yo tengo un nivel alto de incertidumbre, ¿ya? Supongamos que yo les decía que el error debía superar el nivel de confianza, ¿ya? Si supongamos que eso llega a ocurrir, en el análisis de incertidumbre yo después debería eh, determinar o tratar de encontrar cuál es la variable, ¿ya? Que en realidad nos está generando incertidumbre, ¿ya? Y por ejemplo, el precio, por lo general, es una variable que genera incertidumbre, sobre todo hoy día que, no, que el cobre, bueno, tiene una tendencia, pero no sabemos qué es lo que va a pasar en un mes más, ¿ya? Y no sabemos si va a seguir subiendo, ¿ya? Por lo tanto, es una variable que genera incertidumbre y que me va a generar importantes variaciones en el cálculo del BAN y que me puede generar un error mayor al que yo estoy dispuesto a tolerar. ¿Me entienden? Entonces, el resto de las variables probablemente todas tengan una media y tengan, en el fondo, un bajo nivel de error, pero basta que una tenga un alto nivel de incertidumbre para que impacte de manera importante en el cálculo de la incertidumbre del BAN. Y software como el @risk tienen varias herramientas que permiten hacer ese análisis. Me acuerdo que había un gráfico de tornado, había un gráfico de araña que permitía sensibilizar en el fondo el resultado del BAN a partir digamos, de la incertidumbre que uno podía asignarle a una variable, ¿ya? Yo podía, por ejemplo, dejar estas fijas y dejar esta, simular solamente una para ver si esta era la que le pegaba más. Se podían hacer distintas pruebas, ¿ya? Y todas a través de simulación de Monte Carlo. Era bien útil el software, pero como les digo, la gran limitante, considero yo, es que uno asigna directamente la función de probabilidad a las variables
y la verdad es que cada una de estas variables tiene una distribución de probabilidad que tiene que ser modelada. Y en el caso del negocio de nosotros, ¿ya? Que un negocio que vende fino, ¿ya? El fino depende de qué cosa, depende del tonelaje, ¿cierto? ¿De qué más depende? De la ley, ¿cierto? Ya, la ley entonces tiene una incertidumbre propia, que depende de las leyes, depende de la incertidumbre asociada a las leyes, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Pero el tonelaje, la incertidumbre del tonelaje, ¿de qué depende? Sebastián. Lo había dicho la clase pasada, Ya, pues dígame, exactamente, pues, lo dije la semana pasada, así es. pero se me fue. Eran de los contactos de la litrógeno. Exactamente, pues, De los bordes. depende del contacto de los bordes. Pues. Exactamente, porque en el fondo, si yo tengo una unidad de mineral y tengo una unidad de estéril, ¿ya? Y tengo, supongamos, entre estas dos cosas un espaciamiento de 100 metros, ¿ya? La línea puede pasar por acá, la línea puede pasar por acá, puede pasar por cualquier parte. ¿Me entienden? Como me falta el dato, yo no sé por dónde va a estar el límite. Y esto va a generar un nivel de incertidumbre asociado al tonelaje, no a la ley, al tonelaje. Y eso se va a transferir a la incertidumbre del fino. Y eso, como el fino es lo que vendemos, se va a transferir probablemente a las ventas. Y eso a su vez se va a transferir al VAN. ¿Lo ven? ¿Ah? ¿Lo ven? Profe, Dime. también al fino se le podría incorporar la variable de recuperación, Por supuesto. que también puede. Muy bien, Matías. Y efectivamente, la variable de recuperación, que en el fondo, si hablamos del ingreso, ¿ya? Más que del fino, es el ingreso el que depende de la recuperación. ¿Ya? La verdad tengo que corregirte. El ingreso es tonelaje por ley, por precio, y aquí entra la recuperación. En el fino solamente entra el tonelaje y el ley. Pero sin duda que la recuperación, ¿ya? Tal como dices tú, impacta en el ingreso. Y en realidad es el ingreso el que me podría, sobre el ingreso donde puedo tener incertidumbre. Y esta también va a tener una distribución, y esta es crítica porque es súper ignorada, porque de hecho en la mayoría de los yacimientos la recuperación se asigna, o sea, no en la mayoría, en los de medio pelo, la recuperación la tratan como una variable constante. Y no, en el fondo lo que se asume constante porque se hace un muestreo que es muy escaso, porque el costo de obtener muestras de recuperación es mucho más alto que el de obtener muestras de ley. ¿Ya? Bueno, hay depósitos en donde la recuperación no es un problema, ¿ya? Pero principalmente en los yacimientos de sulfuro la recuperación es un parámetro tremendamente importante y que tiene que ser caracterizado y tiene que ser modelado y estimado y también no modelado en términos de la estimación, sino que también su incertidumbre. ¿Ya? Se debe estudiar cuál es el nivel necesario de información para reproducir de forma correcta la recuperación. ¿Ya? Al igual que los parámetros, una serie de parámetros geometalúrgicos, como la dureza, el nivel de, digamos, el SPI, que es como una medida de, no es de fracturamiento, pero de cómo se puede romper la roca o cómo resiste la roca, y eso está relacionado también, todas esas se relacionan al nivel de energía que se requiere para, en el fondo, procesar el mineral, y que eso también tiene un costo que se puede estimar. ¿Ya? Entonces, y hoy día hay hartos trabajos sobre eso. La geoestadística ya no se trata solamente, ya no está abordando solamente el problema de estimar leyes. Ya eso ya fue hace 10 años. Hoy día ya la geoestadística se está metiendo con la geometalurgia. Súper súper fuerte el tema de la geoestadística en la geometalurgia, en la geotecnia también. Y en el futuro yo me imagino que la geoestadística se va a meter ya en otros temas, probablemente con el procesamiento,
posterior a la combinación, ¿ya? Pero y en la mayoría de los casos no se considera la incertidumbre asociada a estas variables y tienen un impacto en el BAN y que después te pueden entregar resultados distintos a los que tú esperas. Ese es el principal problema, ¿ya? Bueno, este es un ejemplo de cómo la NASA, por ejemplo, tiene una serie de variables que en el fondo, en este caso, hace un análisis de Monte Carlo para cada una de sus variables, asignando la forma de la distribución de cada una de ellas, que como salida entregan una distribución de probabilidad normal, ¿ya? Y en este caso, esta es una distribución de frecuencia, ¿ya? Una distribución de frecuencia que después se modela la distribución de frecuencia acumulada y se obtiene en el fondo un nivel de confianza que permite determinar incertidumbre a partir del análisis de las distribuciones de cada una de las variables aleatorias. ¿Bien? Se utiliza esto, se hace, ¿ya? Se utiliza de forma extendida la simulación de Monte Carlo para hacer análisis de incertidumbre, ¿ya? Entonces, es súper importante entender la relación entre las variables aleatorias de la función aleatoria, ¿ya? Porque con esto entonces podemos caracterizar las correlaciones y modelar la continuidad espacial de la variable corregionalizada. Aquí, por ejemplo, dos variables que son normales, que son distintas y que en el fondo tienen correlación y en el fondo podemos determinar o en el fondo lo que muestra esto es que el producto de estas dos variables normales me va a generar una variable normal también cuando hacemos el ejercicio de determinar una distribución condicionada una a la otra. Eso me da una distribución normal, ¿sí? Entonces, la distribución de la función aleatoria para todo el comportamiento espacial o conjunto de todas las variables. Ya. Esto tiene que ver con lo que les decía, con el producto de las variables normales correlacionadas, o ni siquiera normales, el producto aprovechando el teorema del límite central, sabíamos que el producto de las distribuciones deberían, o la suma de las variables aleatorias, deberían darme una distribución normal. Esa es más o menos la idea. Entonces, esto lo vamos a simplificar, ¿ya? Quiero pasar un poco más rápido esto. Esto ya lo conocemos, el variograma, el correlograma. Bueno, eso. Sí, esto está de más, no debería haberlo agregado. Ya, pero eso es más o menos la idea del análisis de incertidumbre. Yo les aconsejo que busquen en YouTube algunos videos que expliquen cómo funciona la simulación de Monte Carlo. ¿Ya? Hay varios videos en YouTube súper interesantes que muestran cómo se aplica, ¿ya? Y que repasen esos conceptos, porque la próxima semana ahí vamos a meter las manos. Les voy a... ¿Qué es lo que vemos la próxima semana? Vemos principios de simulación y ahí voy a explicar cómo se hace cómo vamos a aplicar la simulación geoestadística y vamos a ver un ejemplo de simulación de Monte Carlo aplicado a datos mineros. Y ahí vamos a hacer un estudio, voy a explicar cómo se analiza la incertidumbre sobre esos datos. Vamos a hacer el ejercicio de simulación, o se los voy a dar de tarea, ¿ya? Y vamos a analizar incertidumbre con los software que conocemos. Ahí yo les voy a pasar un software donde les voy a dar la tarea y vamos a hacer el análisis. La idea es que reproduzcan estos ejercicios y hagamos el análisis de incertidumbre, ¿ya? Pero para eso me interesa que puedan repasar ¿cómo se llama? El concepto de simulación de Monte Carlo, ¿ya? Para que lleguen un poquito más frescos para esa clase. Profe, ¿Ya? Dime. esto sería para ya la semana subsiguiente, que la semana que viene es de receso. Bueno, ya, subsiguiente entonces. Ok. Nos vemos entonces en 2 semanas. Me parece. Ya, quedamos en eso, colegas. Profe, una Dime. consulta que me quedó dando vuelta. Dime. Ese sondaje de que en cierta parte tenía ley de más o menos 10%, ¿de qué mineralogía tenía como asociada? ¿O litología y todo ese tema? Don Gabriel, explique ahí usted, el experto. Estamos en una brecha hidrotermal con mineralogía de atacamita principalmente.
en proporción con Chrysocolla. Siempre en el yacimiento que estamos tenemos como un 80-20. De un yacimiento de óxido. Óxido, sí, óxido. Y bueno, está en ocurrencia de la mineralogía en la matriz, en venilla, que bueno, en el cutting no se nota tanto, pero las muestras de rechazo podemos revisar varios clastos y ver que es bien, digamos, abundante en la matriz. Súper peludo de modelar. Peludísimo. Súper Sí, peludo de modelar, peludo de modelar, como le gusta al profe la cuestión, pues, ¿ah? Satánico, satánico. Si es fácil, no sirve, pues, ¿ah? No sirve, tiene que ser peluda la cuestión. ¿Ya? Así que, pero bueno, ahí lo estamos sufriendo. Pero salimos, no sé si victoriosos, pero al menos nos aseguramos la pega un par de meses con ese sondaje. ¿Ah? Salimos jugando. Salimos jugando. Pero bueno. ¿Qué es lo que pasó? Pues en el fondo estábamos en un escenario de incertidumbre. Eso es lo que pasaba. Hay un sector que estaba comprometido, para los próximos meses, y generamos un modelo que no estaba cumpliendo el forecast, porque nos faltaba información y el modelamiento fue, no sé si decir conservador, yo diría que es más realista, ¿ya? Entonces no estábamos cumpliendo con el tonelaje, y de manera urgente tuvimos que ir a meter unos sondajes en un sector donde teníamos incertidumbre. Y para fortuna apareció el mineral, apareció la brecha, ¿ya? Que necesitábamos, y con eso ya vamos a cumplir por lo menos los próximos 3 meses. Y claro, lo que escribía Gabriel correspondía a la brecha que encontramos en ese sector donde necesitábamos que apareciera. Claro, el tema es que estamos trabajando con incertidumbre, porque eso es un problema. Es un problema. Y el trabajo que vamos a hacer con Gabriel, que estamos diseñando de aquí para el futuro, es conseguir información que apunte a disminuir la incertidumbre, más que ir a cumplir la meta. Necesitamos tener seguridad de lo que venga en el futuro. Más que priorizar ir a buscar leyes o descubrir cosas, necesitamos reducir incertidumbre. Y eso lo hicimos ahora para los próximos meses, pero lo hicimos muy encima, ese fue el problema. Se supone que la categoría tiene que resolverte ese problema. O sea, tú necesitas recursos medidos que te dejen operar tranquilo, ¿entiendes? Y estamos en una situación en donde no tenemos eso. ¿Ya? Y es común, o sea, no es algo de esta mina nueva, es una cuestión súper común en la mayoría de las empresas. ¿Ya? Y los planificadores viven, en el fondo, son en parte causantes de estas. Son corresponsables, no son responsables totales, son corresponsables. ¿Ya? Pero no son los verdaderos culpables, la verdad. Pero bueno, ya colegas, sí, yo creo que ya con de la próxima clase ya vamos a dejar la lata teórica y ya por fin vamos a meter las manos, que yo creo que es lo que todos queremos. ¿Ya? Así que les prometo eso. ¿Ya? Martín, recuérdame, hínchame, porfa. ¿Ya? Martín, el delegado. Ya. Nos vemos entonces, colegas. Que les vaya muy bien. Vale. Gracias, profe. Ya. Gracias. Chao. Chau.